Ya estamos iniciando esta edición de Mesa Central aquí en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas y con nuestra mesa de análisis esta mañana con don Max Coloro. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Bien, Iván, buenos días. Y don Pepe Out, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, orgulloso de telonear a Ricardo Lagos. Veo que tú viniste cacharpeado hoy día. No, es que el ciclo de conversaciones con la historia es otra cosa. Así que más rato tenemos efectivamente al expresidente Ricardo Lagos Escobar en la segunda entrega del ciclo de conversaciones con la historia con los expresidentes y que culmina en 4 domingos más con el presidente Gabriel Boric. El presidente Boric, que tuvo que tomar una decisión, una pregunta, ¿tomó él la decisión? ¿La tomó Giorgio Jackson? ¿Cómo lo ves, Max? Yo creo que al final se fueron dando los hechos y la presentación de la acusación constitucional, el anuncio de la presentación el día de mañana, se iba a presentar mañana, fue a mi juicio el tema decisivo porque de algún modo puso en evidencia algo que ya estaba quedando relativamente claro, y es el hecho de que esta acusación tenía posibilidades, a diferencia de las anteriores, de prosperar y que iba a tener votos eventualmente de fuerzas independientes, de centro e incluso de algún diputado del oficialismo, y eso yo creo que ponía al gobierno en una situación de tensión interna de nuevo con un sector, ahí, claro, otro riesgo con su propia base de sustentación y de apoyo, y eso ya no era sustentable en este contexto. O sea, no va para más la cosa, según tú. ¿En tu opinión, Pepe? Yo creo que la decisión la tomó Giorgio Jackson. Evidentemente le habría convenido al gobierno hacerlo bastante antes. Y yo creo que el presidente le dejó la decisión hace rato a Giorgio y él la tomó efectivamente, creo yo, por el riesgo de ser inhabilitado por 5 años, además de el conflicto que significa para el gobierno perder una acusación constitucional o menos en la Cámara de Diputados. Pero Giorgio tiene 36 años y toda una carrera por delante. Piensa tú, hartos años. Piensa tú que hemos visto tumbado a una persona que fue 2 veces presidente, vimos tumbado a otra persona que está con muy buenas perspectivas de ganar la próxima presidencial. Yo no daría por muerto a Giorgio Jackson a los 36 años, naturalmente, y yo creo que esta experiencia le va a servir. Le va a servir para corregir el rumbo, la manera de relacionarse en política y en la vida, porque Giorgio Jackson pagó su manera de ser durante 8 años en el Congreso. Eligió además el peor de los cargos para su perfil, que era el de relacionarse con el Parlamento. El Parlamento. Yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido que ese era el lugar apropiado para Giorgio Jackson. Yo pensé que él iba a ser ministro del Interior. Lo que pasa es que parece que era la alternativa natural para no ser ministro del Interior, cosa que él, prácticamente no quería, digamos. Entiendo que quería estar en el segundo piso. Eso es lo que cuentan todos sus amigos. Claro, pero una figura de ese perfil que no estuviera en el gabinete. El presidente no podía darse el lujo, creo yo, de dejar en el segundo piso para la reserva sin instrucción a un socio principal. Claro, de esa magnitud. ¿Max? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, que es el desenlace de lo que hemos visto en estas últimas semanas, en el caso Fundaciones, no puede desprenderse de lo que ocurrió el 4 de septiembre y lo que ocurrió el 7 de mayo. O sea, una réplica de todo eso. Esto es la expresión de una crisis que no se explica solo y exclusivamente por el caso Convenciones, sino que hay un deterioro político que tiene que ver con el respaldo que el gobierno le dio y de la manera como se jugó por un proyecto constitucional que fracasa y después con un resultado inesperado. Nadie esperaba que 1 de cada 3 chilenos terminara votando por el Partido Republicano en la elección de consejeros. Entonces yo creo que de algún modo el impacto que tiene esto hoy día, desde el punto de vista político, en Revolución Democrática, en el Frente Amplio, en el gobierno, tiene que ver con el contexto en el que se da además una crisis que además por sí sola es muy complicada. Ahora, tienes razón, Pepe, en citar la travesía por el desierto de Sebastián Piñera y de Evelyn Matei, por decirlo, de Andrés Alemán también, en otro momento, por razones distintas, pero todos ellos salieron de la política durante un tiempo, unos más cortos, otros más largos, pero volvieron y están en la posición expectante que describe Pepe. Ahora, ¿eso puede aplicarse a Giorgio Jackson? ¿Se aplicará también a Revolución Democrática o esto es terminal para Revolución Democrática? Bueno, yo creo que todos los partidos del Frente Amplio están por terminar.
por la fusión, digamos. Van a derivar, seguro, en una entidad distinta, nueva. Y desde ese punto de vista, Revolución Democrática está condenada a la desaparición. La pregunta más vigente es si acaso el Frente Amplio podrá evitar la deriva que tuvo Podemos en España. Y la verdad es que si uno cursara apuestas hoy día, tendría que responder negativamente esa pregunta. Acciones a la baja. Vender. Efectivamente. Pero respecto de Giorgio Jackson, yo creo que Giorgio Jackson debió haber salido simplemente en el primer cambio de gabinete cuando dejó las Express, porque él había jugado todas las fichas a la nueva Constitución. Sí, y había llevado al gobierno a instalarse en una pausa de 6 meses, prácticamente sin gobernar, y fracasó. O sea, si hay una tesis, si hay alguien que defendió la tesis de ligar el programa del gobierno con la convención, fue Giorgio Jackson. Eso no, y yo creo que él lo reconoce. Sin contar la otra tesis, la de los anillos concéntricos. Que es la anterior al gobierno. Y la de la superioridad moral después. Y la de la superioridad moral. O sea, 3 tesis derrotadas estrepitosamente y sucesivamente. Sí. Es complicado, claro. Esa es la cuenta corriente que se agotó finalmente. Sin duda. Ahora, yo creo que también es importante tener claro que la salida de Giorgio Jackson no marca el término de la crisis que el gobierno está viviendo en materia de las investigaciones judiciales, de lo que está haciendo la Fiscalía, Contraloría. Al contrario, o sea, esto está, desde el punto de vista de las investigaciones, está recién comenzando. O sea, la pega de los fiscales, la pega de Contraloría está recién empezando a iniciarse. Pero eso ha sido así en todos los casos de escándalos, que el tema judicial permanece por años. El problema es que no hemos dejado de ver casos, información, antecedentes que surgen. No, esta semana fue pródiga. O sea, de hecho, el mismo día en que Giorgio Jackson presenta su renuncia, aparecen los antecedentes de la candidatura de la campaña de Karina Oliva, también vinculada a una fundación fantasma que habría malversado recursos públicos. O sea, con una investigación judicial bien avanzada en ese caso, sí, Pepe. Pero yo creo que esto va a tener la secuencia que han tenido todos los hechos anteriores. Porque tú comienzas diciendo ya, RD, y el dedo obviamente apunta hacia Revolución Democrática, no por nada lo destapó Democracia Viva, no por nada era parte del núcleo de dirección estratégica de ese partido. Sin embargo, empieza luego, todos contentos, ¿cierto? Los otros del Frente Amplio dicen, no, es RD. Primero la gente, entre Convergencia, RD, Comunes, es el Frente Amplio. El Frente Amplio, claro. Para una parte de la gente. Luego, para otra parte grande, es el gobierno entero. No distingue qué es Frente Amplio. Y para otra parte, más mayoritaria todavía, es la política en su conjunto. 40% según la encuesta Criteria de esta semana. Digamos. Exacto. Y cuando tú vas avanzando en las investigaciones, te vas alejando del núcleo original de la corruptela, digamos. Y entonces empiezan los delincuentes tipo Ancalao, después resulta que la Araucanía, y empiezas entonces los que creían. Mira, yo siempre recuerdo la alegría del ministro Peñailillo cuando dijo, esta es la nuestra, Penta, vamos sobre la derecha. Bueno, y luego vino Soquimich, ¿te acuerdas tú? Exacto. Y al final estábamos todos, todo el sistema. Y yo creo que la secuencia de este hecho va a caminar en la misma dirección. O sea que van a terminar todos contaminados. Y lo importante, creo yo, es que haya 2 cosas. Primero, sanciones reales a los culpables, sin importar de dónde son. Y segundo, cambios reales en las normas que rigen esto. Porque, mira, hay cosas inexplicables, tú lo has dicho mucho. Primero, que se pueda relajar el tema de la experiencia previa. ¿Por qué vas a relajar la experiencia previa? Segundo, que tú puedas entregar la segunda cuota sin haber sido rendida la primera. ¿Por qué vas a poder entregar la segunda cuota sin haber rendido la primera? No tiene un misterio. Es un misterio. Sí. Tercero, ¿por qué el gobierno y los gobiernos regionales, y si se trasladara esto a los municipios, no te digo lo que ocurriría, lo que diríamos, digamos. ¿Por qué tareas que son privativas, que puede perfectamente realizar? Mira, esto de la Fundación Kimun, la regularización de títulos. ¿Por qué no hacen un programa específico en la Seremía de Bienes Nacionales? Uno dice, ¿no? Eso no tendría por qué estarlo haciendo una fundación privada. El diputado Erika Ayo reclamaba por eso esta semana en la Comisión de Hacienda y con toda razón. ¿No? Claro. O sea, ¿por qué? Y a lo que dice Pepe, te agrego trato directo
y sin boletas de garantía. Claro. No, sí, la verdad es que el cóctel no... Y las boletas de garantía, ¿tú sabes por qué no se hacen las boletas de garantía? Porque no son fundaciones, no me vengan con cosas. ¿Qué es lo que es una fundación? Yo tengo plata propia o de mis amigos, de mis redes, y quiero destinarla, o mi trabajo, en beneficio de los vulnerables, de la salud, de la educación o qué sé yo. Y lo que es lo voy a reinvertir en la fundación. Pero aquí no se trata de personas que tengan recursos, se trata de personas que quieren drenar recursos. Obtenerlos para tener algún... Exacto. Bueno, el ministro de Justicia parado ahí mismo hace 3 domingos, yo creo, dijo que se trataba de consultoras disfrazadas de fundaciones, digamos. Absolutamente. Ese es el punto. Sí, yo creo la que consultora sí tiene fines de lucro, digamos. Sí. Ahora, ya, ese es el esquema, el escándalo. Pero pensando en Penta y Sokimich, pensando en Mopgate, cuando se cobra una cuenta, o cuando se paga una cuenta más bien, el caso tiende, desde el punto de vista político, no judicial, tiende a alivianarse, es decir, podemos esperar esto después de salido Peña y Lillo y el cambio de gabinete de Bachelet 2, en el caso Penta SQM. ¿Se logró algo? ¿Cómo lo ves, Max? Yo creo que sí, yo creo que la situación hoy día, después de la salida del ministro Giorgio Jackson, va a distender y va a cambiar un poco el escenario y el eje, le va a permitir efectivamente al gobierno y a un sector del oficialismo instalar esta idea de que es imperativo que la derecha retome las conversaciones en materia de pacto fiscal y de reforma previsional, pero yo sigo sintiendo que aquí va a depender mucho de lo que vaya ocurriendo en materia de opinión pública desde el punto de vista de si siguen apareciendo antecedentes y casos. Si mañana lunes, si mañana lunes la noticia vuelve a ser otro caso y el día martes otro caso y otros antecedentes que involucran a gente con relativo poder político, va a ser muy difícil que el gobierno pueda contrarrestar eso desde el punto de vista político para poder reinstalar la necesidad de discutir y de volver a retomar su agenda. Oye, les propongo una pausa en este devenir tan agitado, tan agrio, Estuvimos esta semana conversando con Steven Pinker, el destacado intelectual canadiense, psicólogo, que ha hecho, él dice que no es optimismo, pero dice que es una mirada sobre los hechos, su mirada sobre el mundo. Ha dicho que vivimos en el mejor de los mundos posibles y su último libro se llama Racionalidad, precisamente convencido de que la racionalidad es lo que hay que aplicar en un mundo donde pasan este tipo de cosas, donde la gente, la población ve escándalos, ve mentiras, ve lo que conocemos como fake news ahora, ve ruido en las redes sociales y ve muchas hipótesis o tesis falsas que empiezan a informar el debate político. Frente a eso, dice, el antídoto es la racionalidad es más o menos escasa y explica las razones de por qué eso es así y lo que convendría es aumentarla en el debate público y en la elaboración de las políticas públicas. Es parte de lo que conversamos esta semana con Steven Pinker, que fue invitado a Chile por Deloitte, la empresa de análisis de asesorías financieras y contables que está cumpliendo 100 años y que nos permitió conversar con él algunos minutos, parte de lo que mostramos a partir de ahora en Mesa Central, lo comentamos luego con Pepe Out y Max Colodro. Steven, thanks for this interview. Nice meeting you. Nice to meet you. Let's talk about rationality. This is the title of your last book, and how to understand rationality in a world that it's so full of fake news, for example. How do you see this kind of contradiction? Well, there's always been fake news. Until about 100 years ago, most news was fake always news. Always in history. Yes. What are the stories in the Bible but fake news about paranormal phenomena, of miracles and divine intervention? I think we have to ask, why do we ever have real news? Why do we have, given that we know that the individual humans have many biases and flaws and fallacies, nonetheless, we can't be completely irrational because our species has spread out over the whole globe. There are tribes who survive in the Arctic, there are tribes who survive in the rainforest, there's tribes who survive in the desert. So we're capable of figuring out our environment, of understanding cause and effect, of outsmarting other animals. So we can't just write off all of humans and say we're an irrational species. On the other hand, when it comes to
knowledge of things beyond our immediate experience, of leaders in power, of ancient history, of the causes of fortune and misfortune, of the distant future, there we have nothing to go on in terms of our own experience. Now, those of us who are more educated, who are more involved in institutions, know that we trust scientists, we trust historians, we trust journalists, we trust government officials and agencies. If they earn that trust, for a lot of people, they don't trust them. And so they fall back on either their own experience, which doesn't help them for world events, doesn't help them for powerful people. And so they're very happy to believe whatever makes them feel good, whatever makes their own side look smart and wise and noble and good, what makes the opposite side look evil and stupid. It takes a lot to get people to hand over that judgment to objective, disinterested institutions. And we believe it even against facts, even against, based on our own experience. Well, I think people are pretty good at recognizing facts when it comes to their own experience. Yeah. If you didn't, you couldn't keep gas in the car and food in the refrigerator and your kids clothed and fed and off to school on time. We have no choice but to attend to facts in our everyday life. Do you know about talking about fake news and disinformation? There's a commission here in Chile. Yes, I've been told about that. Yes. Yeah. What do you think about this kind of initiative? So this kind of commissions ruled by government, thinking and speaking about journalism, about news, about social media, about fake news? Yeah, I don't think that that's a particularly good idea, especially if it comes to deciding what is fake and what is real, because we start out ignorant about everything. And the only way we know what's fake and what's true is by expressing ideas and having other people criticize them. If you have an authority that says, well, we decided that that's the truth and that that isn't, well, they might be wrong. And we know that authorities often are wrong because most of us are wrong about most things. It's a very difficult process to arrive at the truth. Even in science, controversies can go on for years. And the only reason that scientists eventually settle on the truth is the best evidence, the best argument wins. So to have the government say that that's fake news and there'll be penalties, I think could be very dangerous. What we need are institutions that have guidelines, rules that push toward the truth in the long run, and to have the marketplace of ideas decide what's real and what isn't. Let me be back on the rationality subject. You know, here we are commemorating 50 years from the coup that threw Salvador Allende from the government, and there's a lot of emotion around the date. There's a lot of pain. There's some kind of 1,000 people that was detained and disappeared. Still, we still don't know how it happened. What happened with their bodies? And it's a very sad story. How apply rationality to this debate, to this conversation about 50 years after a tragedy like a coup? Well, we should obviously know the facts as accurately as possible to find out what happened to those 1,000 people, although we know they were victims of government repression. To remind ourselves what is the rational basis for government. That is, a government should not be given power to terrorize its own citizens. We do allow government to have use of violence. The police have guns, the army has guns, but only to carry out limited purposes, namely to prevent people from killing each other. There's always a danger that we think of the government as just the safeguard of society. We forget that people in government are humans. They have cognitive flaws, they have a desire for power, and unless we control government, then there's always a danger of slipping into tyranny. Now, in the case of what happened 50 years ago, I think we can also look to studies of how societies heal from atrocities, as in the case of Chile. And there is a role for commemoration,
for the history books to accurately report what happened, for there to be ceremonies and monuments. And there are studies that show that societies that do come to grips with the painful events in their past are less likely to repeat them and are likely to be more robust. What Germany had to face after the Second World War and the Holocaust is an example. There was a very painful process where Germany had to admit its own role. And Germany has turned into a very peaceful and progressive country. Let me finish with a couple of questions about media. You are aware about the events of 2019? Oh, yes. Yeah. We call here the estallido social. I don't know the word for estallido. I'm sorry. Unrest. Yeah, unrest. Yeah, and we are in television. We spend a lot of hours broadcasting the videos of the unrest, the violence, people destroying subway stations, a lot of violence, actually. And there was some kind of reflection after that, in order of if we and the media were responsible for inflaming, yeah, thank you, for inflaming that violence, showing on the TV, on the screens. What do you think about this kind of role of the media? There is that danger. There are really two dangers. One of them is changing people's perception. And one of the big findings in cognitive psychology, my own field, is called the availability bias, named by Daniel Kahneman and Amos Tversky, that our sense of probability, of risk, of likelihood is driven by available images in memory. If you can remember an example, you think it's common. If you read about a shark attack in the paper, you don't go into the water, you think people are in danger of being eaten by sharks, even if they're more in danger of driving to the beach and being in a car crash. Now, the news media is an availability machine. It gives people incidents and narratives and images and stories, and it's a non-random sample of the world. It's the worst things that happen on any given day. Parts of the world that are at peace or that don't have terrorist attacks, that don't have school shootings, they're not news. I mean, of course, you're familiar with one danger, but the other danger is incentivizing agents who use media attention as a tool to further their own agenda. Terrorists, in particular, they are just media exploiters. Very few people are killed by terrorists, but it generates huge fear because of the coverage that it gets, which is also why terrorists often try to have very flamboyant public displays of violence. Other people that use news coverage in that way are some politicians. I'm thinking of Nayib Bukele in El Salvador or Donald Trump in the States. What the media can do against this kind of manipulation. Well, in fact, in the United States, it's been a subject of soul-searching by media who realized that they gave him massive amounts of free campaign publicity by covering every outrageous statement that he made, every insult, every tweet. And I don't know if they've learned from the example, but he has been a master of manipulating the media always to be in the public eye. Bukele was more complicated because he also dealt with a very real problem, namely the violent crime. But yes, and that part of the art of politics is knowing how to manipulate the media, and I think part of the responsibility of media is to make sure they're not manipulated. My last question, you're Canadian, but you're living in the States a lot of years, I think. Yes, I've lived most of my adulthood in the United States. And you vote in the States? I do. Yeah. What happened? Donald Trump is going to be a winner again? Probably not, although you shouldn't take what I say seriously because I also said that Hillary Clinton would probably win, so I'm going to have to be humble about this. A lot of people did. I think probably not because he lost in 2020. He
in 2016, it was something of a freak. He lost the popular vote. Hillary Clinton was a disastrous candidate. There were things that happened at the last minute, like the revelation of James Comey. I think Trump is worse off in 2024 than he was in 2020 and 2016. I mean, he'll be under criminal indictment. If the present trends continue, the American economy will be, not bad. There's low unemployment, inflation is coming down. So it's very hard to predict, but I suspect that he'll almost certainly be the Republican nominee. Mm-hmm. But the past trends suggest that he's unlikely to actually defeat Joe Biden, I think, but I might be wrong. Thank you, Stephen, for this interview. Thank you. Vamos a ver si se equivoca Steven Pinker después cuando sean las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Pero, en fin, la conversación y la reflexión de Pinker sobre algunas cosas que tienen que ver con Chile, la idea de que los países que tienen que reflexionar respecto de sus traumas, como en el caso de Alemania, hay una versión más larga de esta entrevista que va a estar en T13 en vivo, disponible en los próximos minutos. Pepe, un primer comentario respecto a esto. Very interesting. No, lo que más me llamó la atención fue ese ejemplo extraordinario de el tiburón y la carretera, el riesgo de ser comido por un tiburón y el riesgo de tener un accidente camino hacia la playa. Y yo pondría mucha atención en esta disposición de manipular a los medios y de cómo los medios se defienden de la manipulación. Particularmente creo que habría que analizar la experiencia de los medios en el contexto del estallido, porque creo que hubo manipulación y se dejaron manipular los medios con cierto placer incluso. En algunos casos, con cierto placer. Max. A mí lo que me llamó la atención es efectivamente la reflexión en torno a lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe. Creo que me refuerza la idea de que es imperativo poder tener un espacio de discusión, de análisis, una mirada un poco más larga, con perspectiva histórica. Es difícil que sea desapasionada, por razones obvias, pero yo creo que el país necesita y yo espero sinceramente que el gobierno haga un gran esfuerzo para convocar, para abrir las puertas a un debate, a una discusión serena, profunda respecto de lo que ocurrió en Chile antes, durante y después del golpe. Bueno, a propósito... Yo no soy muy optimista. ¿Ah? No, yo no soy muy optimista tampoco. De que eso vaya a ocurrir. No. Yo creo que hemos retrocedido respecto estoy de acuerdo. ¿Qué nos recordamos de los 20 años? La apertura de Morandé 80. ¿Qué nos recordamos de los 30 años? Los cómplices pasivos. ¿Qué nos vamos a recordar de los 50? El conflicto, la división. Un debate mucho más agrio. Si fue mejor el gobierno de Allende o la dictadura de Pinochet. Claro, que esa es una categoría de análisis que hasta ahora no habíamos visto. Como parte de ese esfuerzo estamos haciendo conversaciones con la historia en estas semanas de Mesa Central y más adelante viene en ese asunto entregar el mejor servicio y te acompañan respondiendo tus dudas en todos sus canales de contacto. Conoce más en rexmas.com. Mesa de analistas hoy con Pepe Out y con Max Colodro. Jorge Perincho Navarrete, nuestro columnista, le da una entrevista a la Claudia Álamo en la tercera de hoy y dice algo así como que la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera no es una derrota total porque le pone un pie forzado a una derecha que decía vamos a pedir la renuncia y nunca nos la van a dar, así que pidámosla nomás. Bueno, se la dieron. Y entonces, de alguna manera, ahora la derecha estaría, según Perincho, obligada a cumplir su promesa, que es volver a la mesa de negociación. ¿Cómo ves eso? Yo estoy de acuerdo con Perincho. Efectivamente, la UDI le dio la oportunidad de una salida tomando la ofensiva. Porque es evidente, si era la piedra de tope de la negociación, sale la piedra de tope, la negociación se reanuda. Pero el problema es el siguiente, que el gobierno sigue estando débil y la orientación de las reformas, tanto el pacto fiscal como la reforma previsional, son impopulares. Y por lo tanto, sigue estando abierta la negociación, pero implicará un desplazamiento del gobierno para hacerse cargo, no diré de las demandas de la oposición, para hacerse cargo de la necesaria sintonía que tiene que tener con la gente. Ahora, es un desplazamiento aún mayor del que ya ha tenido, porque ya, digamos que se ha desplazado en las dos cosas bastante el gobierno. Sí, el gobierno ha hecho concesiones bien importantes, ha cedido
en cuestiones bien basales de sus dos reformas. Ahora, yo tiendo a coincidir con Pirincho, salvo por el hecho de que creo que aquí va eso, la posibilidad de encajonar a la derecha, de presionarla para que vuelva a las mesas de conversación con el gobierno, va a depender mucho de lo que comentábamos antes, de que la espiral de información sobre los casos de corrupción y convenios y fundaciones no sigan con la misma intensidad que hemos tenido en estas últimas semanas, y también va a depender de que en este mes previo al 11 de septiembre el gobierno logre morigerar un poco el tono en esa conversación para tratar de que la derecha pueda participar, volver a participar en las conversaciones. Si la cosa se sigue polarizando, si se sigue poniendo cada vez más dura y más intensa, se hace difícil también que la derecha pueda ceder en eso. Ya, pero mira lo que pasa esta semana. El presidente Gabriel Boric ve una protesta, que después supimos que había una cierta coordinación. Una cierta coordinación, pero bueno, había una protesta en la Plaza de la Ciudadanía y el presidente sale, agarra un megáfono, le pasan un megáfono y hace un pequeño baño de masa, porque tampoco era tan masiva la protesta, pero bueno, era un pequeño baño de masa. Y entre otras cosas dice, no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir con el programa, que es súper poco, no se condice mucho con la idea de que hay que dialogar y que ceder hasta que duela, digamos. Entonces, ¿en qué está el presidente? ¿Cómo te explicas lo que pasó? Es que hay que también además hay que releer lo que significa cumplir con el programa. Cumplir con el programa, creo yo, a estas alturas, significa que haya un pacto fiscal y que haya una reforma previsional. ¿Cuál reforma previsional? ¿Cuál el contenido específico de esa reforma? Es otra cosa. Pero es evidente que, como tú bien decías, lo que está hoy día sobre la mesa está a kilómetros de lo que estaba en la campaña, claro, y a muchos metros, centenares de metros de lo que estaba al origen, y a leguas de la propuesta original cuando ellos firmaron la propuesta de No Más AFP, que era derechamente un sistema única y exclusivamente de reparto. Claro. Y por lo tanto, ¿qué presidente va a decir, mira, yo eché mi programa a la basura? No. Ninguno. Voy a cumplir mi programa, naturalmente, lo que pueda cumplir de mi programa. Ya, o sea, es una declaración, por decirlo así, como... Lírica. Lírica. ¿El presidente contestó el presidente a propósito? No, dijo analistas. Analistas, dijo. Analistas. Que es una gran frase. Analistas. Claro, bueno, efectivamente, no le gustó tu análisis del gesto. Él justifica eso. Mira, cuando uno mide atributos presidenciales, yo miraba una última encuesta, el 58% no le reconoce atributos, lo que ya muestra una oposición muy grande, digamos. Claro, como dura. Pero sus atributos fuertes siguen siendo cercanía, carisma. Y los débiles, capacidad para gobernar, liderazgo, autoridad y conocimientos técnicos. Cuando nosotros hemos acompañado a candidatos y qué sé yo he sido también candidato, uno lo que busca es mantener los que tiene y reforzar los débiles. Claro, crecer en él. Y yo creo que no refuerza a los débiles, convirtiendo el ejercicio presidencial en un ejercicio de agitación social y sobre todo de gladiadores en la refriega política. El presidente respondiéndole a Macaya, por ejemplo, porque gana Macaya. No. Porque la asimetría de tamaño es gigantesca. Claro. Entonces es obvio que le hace el juego a Javier Macaya en su pelea con Kast por convertirse en líder que es la foto de la oposición. de la semana pasada. Estaban los dos al mismo nivel. Esa foto que le regaló la tercera. Max. Yo más bien tendía a ver al presidente como buscando casi desesperadamente maneras de poder romper el momento y este escenario en el cual el gobierno ha sido tan golpeado por el caso de las fundaciones. Lo sentí un poco solo también en esta experiencia callejera de salir con un megáfono, como tratando de buscar alguna manera de que los temas y que la agenda logre cambiar, de generar un hito, que generar alguna controversia, alguna polémica.
En eso le resultó, efectivamente fue un tema del día al menos, pero yo creo que aquí el problema del gobierno, más que de pirotecnia comunicacional, es un problema de conducción política y a mí me da la sensación de que este caso es más bien la expresión de esa debilidad que de el haber encontrado una manera de poder salir de esa situación. Ahora, lo que tiene más avanzado es la reforma, perdón. Cierto. Lo que tiene más avanzado es la reforma previsional, pero la reforma previsional, si cede más, ya se le vuelve intragable, ya no a una parte de su coalición, se le vuelve intragable a la propia ministra del Trabajo. Yo creo que nada es intragable para la ministra del Trabajo. Lo único intragable para la ministra del Trabajo es fracasar es que no haya reforma en la reforma. Es decir, que le pase lo mismo que le pasó a Piñera en el Senado y que le pasó a Bachelet en la Cámara de Diputados, porque toda la oposición espérate, la votó. Una reforma donde toda la nueva cotización se vaya a capitalización individual, sea quien sea que la administre, ¿es tragable para el gobierno? Pero yo creo que hay puntos de acuerdo en que no toda. Yo no creo por eso. Yo creo, o sea, tiene que haber algo. No, si no, naturalmente. O sea, si la propuesta del presidente Piñera era 3 y 3. La verdad... Bueno, pero es que... Sí, ahora, perdona, pero convengamos que originalmente, la propuesta original del presidente Piñera comportaba 0,2% de solidaridad. Sí, pues. Y que el 3 y 3 fue producto de un una acuerdo. Negociación y de un acuerdo. Y de una negociación. Es decir, él se desplazó. Exacto. Para llegar a 3 a 3. Y yo creo que vamos a estar... necesitaba los votos en el Congreso. Por supuesto. Estaba en minoría. Bueno, y... La necesidad tiene que... que... ¿Suena parecido? ¿Te suena parecido? No sé, tengo la impresión de que... Yo creo que si hay que hacer apuestas numéricas, yo creo que vamos a llegar a 2-4. Dos pasos Claro, vamos a llegar a 2-4, que es un punto de llegada detrás del punto de llegada anterior. Además, yo quiero agregar algo. En el acuerdo que llegamos con Piñera, toda la cotización adicional, tanto la que iba para el ahorro individual como para solidaridad, era administrada íntegramente por una entidad estatal tipo Banco Central. Exacto. Yo creo que estamos detrás de eso. Estamos en menos que ahora. eso. Sí. Claro. Sí. O sea, da la impresión de que va a ser eso sí, hoy día. Sin duda. Ahora, ¿qué es lo que va a haber a mi juicio? Bueno, va a haber una AFP estatal, pero el propio presidente el 1 de mayo dijo que él se hacía cargo de que la gente quería propiedad de los fondos, heredabilidad de los fondos y libertad de elegir. Si hubiera dicho eso en la primera vuelta, lo habrían quemado en la plaza pública. Sí, probablemente hubiera perdido con Jade. Max, una última. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno está en una situación difícil, tiene una oportunidad para poder reinstalar su agenda a partir de la renuncia, de la salida del ministro Jackson del gabinete, pero tiene que saber aprovechar esa oportunidad. No es fácil, va a depender mucho de lo que ocurra en materia... Yo sigo pensando que en materia de judicial, de opinión pública, va a seguir marcando, al menos por un par de semanas, esta situación. Creo que el gobierno debiera pasar a la ofensiva en algunas cosas. Presentar querellas, por ejemplo. O sea, no entiendo por qué el gobierno todavía no ha presentado las querellas en esta materia. Inexplicable. Debería ser mucho más proactivo en eso. Es que no hay posibilidad, digamos, ¿no? Y eso probablemente es lo mismo que cuando el Ministerio del Interior presenta si querellas. el gobierno empieza a ser más proactivo en esto, probablemente pueda poner a la derecha en una situación más difícil para hacer lo que quiere, que es forzarla a retomar las conversaciones. Perdona, y acompañado de eso con la propuesta, porque recordemos que hay una comisión que está trabajando, que es bastante transversal, que fue convocada y que va a hacer una propuesta la comisión Jaraquemada en los próximos días. Que tenía 40 días, se supone, ¿no? Sí, pues. Claro, y eso 40 días que ya deben expirar en un par de semanas. Exactamente. Con Pepe Auti, con Max Colodro, conversando, analizando la actualidad y la política. Esta mañana les agradezco. Futuro, dice la gente de Samtec. Día de primarias, las famosas PASO en Argentina, que están vigentes desde el 2011 en términos legales y obligatorios para la política de ese país. James Gatica en Buenos Aires nos cuenta cómo van estas primeras, entiendo que ya son casi 4 horas de mesas abiertas. James, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Iván, amigos en Chile. Claro, unas elecciones primarias obligatorias aquí en Argentina que han ido bastante lentos, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional se vota todavía en papel, no marcando un voto como lo conocemos en Chile, sino que con listas que la gente tiene que elegir y recortar si quiere mezclarlos dentro de esta gran papeleta que se vota. Pero aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta elección en particular, se ha optado por una boleta electrónica única y el local ha fallado en varios locales de votación, atrasando el proceso, largas filas que intenté ir más temprano y iba a votar. Justamente como extranjero residente puedo votar en las elecciones de la ciudad, pero las filas eran bastante largas. De hecho, hace pocos minutos atrás, la candidata de Juntos por el Cambio, una de las precandidatas de la centro derecha, Patricia Bullrich, al cuarto intento recién pudo votar con esta boleta electrónica para las autoridades de acá de la ciudad de Buenos Aires. Incluso tuvieron que cambiar la máquina. Algunos decían apretamos F5 para que se actualice. Esto también dificulta para la gente mayor que primera vez se enfrenta con un sistema como este, pero aún así dicen que esto puede ser bastante largo, hay que ir con bastante paciencia. El día está bonito, de 15 grados, está agradable. Se nota que la gente, los argentinos han salido a votar temprano, pero esto está demorando el voto, al menos acá en la capital trasandina. Por la tarde se espera que los resultados, si bien las mesas cierran a las 6 de la tarde, lo podamos tener recién a las 21 horas, un 10% de aquellos votos. Son muchos las candidaturas, las precandidaturas que se están eligiendo el día de hoy, por lo cual el conteo de votos va a ser bastante lento, pero va a definir al final de la noche, si esperemos, aunque sea una larga noche, quiénes van a ser los candidatos definitivos de cada coalición, de cada partido, que se van a enfrentar finalmente el 22 de octubre en las elecciones de primera vuelta, ya generales, de camino a la Casa Rosada. Definiciones importantes para el futuro del país en materia económica, sobre todo con esta inflación galopante de más del 115% anual que tienen que vivir los hogares argentinos, que están bastante golpeados, y también los hechos de inseguridad, de violencia que hemos vivido en los últimos días, que muchos candidatos han capitalizado en sus campañas, pero que muchos de ellos incluso ni siquiera pudieron cerrar sus eventos electorales de campañas como partidos durante esta semana, justamente por estos hechos de crímenes que se realizaron, que fuimos testigos durante los últimos días. Así que jornada bastante intensa aquí en Argentina, pero también la magnitud de este país, más de 35 millones de votantes, no es menor. Exactamente, James Gatica, entonces, en la cobertura que va a estar minuto a minuto, siempre en T13 en vivo, en las ediciones de Tele 13, en los siguientes bloques de esta jornada de domingo. Día histórico en Argentina, día muy importante para la política. Veamos qué es lo que ocurre con James Gatica, vamos a tener toda esa información. Gracias, James, en contacto permanente. Gracias. Seguimos con nuestros auspiciadores acá en Mesa Central. Arrendar tu propiedad sin preocuparte por nada con Tattersall Administración de Propiedades es posible. Si tienes una propiedad en el sector oriente de Santiago, Tattersall Administración de Propiedades tiene la solución ideal para que te olvides de las gestiones y vuelvas a disfrutar de tu tiempo. Llama al 800-378-700.